Ya continuamos en el tercer bloque de Santa Fe Noticias con otro invitado más, podríamos decir llamarse un amigo de la casa, ¿no? Así es. El concejal viene seguido, es el doctor veterinario y concejal Carlos Cosia. Carlos, ¿cómo estás? Qué bárbaro, cuántos títulos. Y eso hace una vida trabajando, ¿no? De tantos años de profesionalismo, bueno, y ahora en estos últimos años se ha destacado como concejal, representando el bloque Peronismo Solidario. ¿Cómo te trata el consejo? ¿Cuáles son los temas principales y lo que vos te plazca hablar en este momento que tenemos para vos? Mira, yo la verdad me siento muy cómodo en el consejo. Me siento muy cómodo porque los pares conmigo tienen un gran respeto, tienen diálogo. Es muy difícil que conmigo no se pueda consensuar, no se pueda conversar. Uno llega a la política sin presiones políticas, pero sí con compromisos sociales. Entonces eso nos permite de que a la hora de dialogar uno pone valores y principios por delante, pero también flexibilizarse, saber lo que significa una administración, lo que significa ser el ejecutivo. Entonces a veces hay que acompañar, hay cosas que por ahí uno termina acompañando proyectos que quizás son un poquito más odiosos, pero cuando uno comprende las razones, conversa. Así que creo que es un consejo muy dialoguista, con mucha gente de mucho trabajo. A mí a veces se me dice que en otras localidades, en otros lugares, el consejo no es tan activo. Y yo personalmente les tengo que decir que este es un consejo activo, un consejo que prácticamente cuando uno ve el orden del día, los sobretabla, son interminables. 45, 35, entonces quiere decir que es un consejo que está comprometido con la ciudad y sobre todo con los problemas de actualidad. Y por eso creo que te va a interesar hablar un poquito sobre el tema taxi y bueno, y lo que va a ser todo el transporte público, ¿no? El aumento se habló para la semana que viene de taxis y colectivos, ¿fue lo que se acordó en el consejo? Así es. Estos dos proyectos van a estar en la Comisión de Servicios Públicos el día lunes. Por supuesto, yo creo que ya hay que dar una respuesta inmediata, sobre todo el tema taxi. Ellos estuvieron la semana pasada, estuve personalmente ahí. Es un tema para escucharlos. Acá hay un ente que hace el estudio de costo. Y si el estudio de costo le da el 60% y ellos con un criterio, digamos, de conservar, de riesgo, de que caiga aún más su trabajo, aceptan un 30%. Y personalmente cuando uno conversa con ellos, ve cómo están los insumos, qué significa hoy mantener un auto, y por supuesto, detrás del auto hay toda una familia. Entonces, negar esta inflación, que uno la ve que es una inflación galopante hasta el momento de hoy, creo que tienen todo el derecho los taxistas de pedir. Y me animo a decir que no entiendo por qué esto ya no se da por cerrado, porque estoy seguro que esto va a terminar en el 30% que lo piden. Entonces, ¿para qué dejar una tensión, tanto sea de preocupación de los taxistas, de los choferes? ¿Por qué dejar una preocupación cuando prácticamente si todos somos conscientes de que lo que se está pidiendo no es nada del otro mundo? Si fuera 60, por supuesto que estaríamos todos con los tapones de punta y ellos preocupados. Sí, además el concejal presentó un proyecto para abaratar los costos del taxista que tiene que ver con sacar la obligatoriedad del radiotaxi. Exacto. Yo creo que antiguamente esto era así, era optativo. Hoy hay una franja muy alta de taxistas que no tienen radiotaxi, que deben ser entre 600 o 700, no estoy seguro porque las voces las tengo desde ellos, no desde de nada oficial. Y aquellos que son dueños del taxi y los que manejan son vínculos muy cercanos, es decir, hijos, esposa, no tienen por qué tener radiotaxi obligatorio, puede ser opcional. Si verdaderamente los dueños de las empresas consideran de que su servicio es tan efectivo, no le tienen por qué tener miedo al que no quiere ser obligado a pagar. ¿Por qué? Porque el que hoy recibe entre 2 y 4 llamados,
cuando se vaya un grupo que quiere irse, quizás sean 20, quizás sean 30 llamados, lo cual los que se queden se van a ver muy favorecidos. Y quizás alguno que se vaya quiera volver porque le sirve. Pero hoy, con toda la tecnología que hay, yo considero de que hay que darle la opción, porque son 1.800, 2.000 pesos por mes que van directo al bolsillo del taxista. Entonces, ya con esto le estamos asegurando de que van a tener, digamos, un ingreso de bolsillo mucho más efectivo. El concejal Boazo decía días pasados que una persona que toma un taxi por 15 cuadras, con el aumento no lo va a tomar, se va a ir caminando. ¿A usted qué le parece? A mí me parece y él atribuía al aumento que van a disminuir, por supuesto, Está bien. la Yo a Jorge cantidad le aconsejo que camine porque está un poquito con sobrepeso, entonces le va a venir bien caminar 15 Claro. cuadras, Jorge. También teníamos, bueno, el viernes pasado Lorena Jiménez que decía que a ella no se preocupaba por el aumento de los taxistas porque dentro de todo la gente que podía acceder a este servicio era la gente que dentro de todo tenía un acomodo económico, por decirlo de alguna manera. Ella lo que decía, lo que más le preocupaba era el aumento del transporte público, que es un servicio prácticamente necesario, fundamental para el trabajador que viaja día a día y que, como ella decía, lo usa el fin de semana para hacer las actividades recreativas también. Para cerrar en 8,50, ¿puede ser que cierren con el Es decir, aumento de la tarifa? A mí estas cosas siempre me preocupan porque, vuelvo sobre la palabra, cuando hay un ente que es el que saca costo, yo diría que acá tendríamos que tener diferentes investigadores de cuál es el verdadero costo. Porque esto no es un remate. Y si bien mi periodo en el Consejo es corto, yo ya asistí siempre a todos estos remates. Pero desde que estoy en el Consejo se remata el boleto. Se arranca con un precio que verdaderamente es solo el que da los costos y terminamos flexibilizando a lo que... Porque yo digo una cosa, si hay un estudio, ¿el porqué de los 8.50 entonces? Quiere decir, porque a mí me parece, esto tiene un estudio real. Entonces, discutamos de dónde va a venir el dinero, porque si no terminamos que si a las empresas no le da el costo, ¿qué termina haciendo? Recortando el servicio. Y terminamos que viendo que en vez de que haya 6 frecuencias por hora, por dar un ejemplo, la bajamos a 4. La gente viaja amontonadísima en el servicio y si usted saca la cuenta, es decir, en una hora bajaste 2, prácticamente estamos cerca del 40% de ahorro. Entonces, quiere decir que terminamos perjudicando a la gente. Eso yo es lo que creo. Acá lo que tenemos que sentarnos con legisladores de la provincia, por supuesto con el gobernador. Ahora hay un pedido para que baje a Rosario el secretario de Transporte, Dietis, y el señor gobernador, para que pongamos sobre la mesa cuál va a ser la participación. Porque podemos gustarnos, gobierno anterior sí, gobierno anterior no, pero las paritarias se hacía cargo del gobierno anterior y ahora la paritaria va a ser parte del costo. Entonces, estas son las cosas que nosotros, es decir, debemos salir a buscar cómo hacemos, cuáles van a ser nuestras ideas para bajar el costo del boleto. Presenté esta semana también, yo quiero que, si bien las personas de más de 69 años no pagan el transporte público, estoy pidiendo que baje a 65 años. Y lo pido con una simple razón. El jubilado de la mínima termina a los 65. Y sabemos que después de jubilado, si quieren conseguir trabajo, verdaderamente le queda muy poca cosa, ser cobrador, permanentemente estar buscando trabajo con un transporte público, diferentes lugares. Entonces, favorecer también a esa gente y ver de dónde vamos a sacar los ingresos para estas cosas. ¿Puedo seguir hablando? Sí, cómo no. Bueno, entonces también quiero decir, se me dijo, sí, pero para presentar esto tenés que traernos una propuesta de cómo aumentamos los ingresos. Lo cual, yo digo, el año pasado la tribuna estaba llena de estudiantes y se hizo un boleto estudiantil, que yo también lo acompaño, y no hubieron mejores
mejores ingresos, directamente se tomó esa decisión política. Lo cual yo sería crítico muchas veces en el boleto estudiantil en este sentido. Yo digo, los hijos míos no pueden tener medio boleto. Los hijos míos no. Es decir, hay que ser estricto es decir, en cómo es el medio boleto. Las dos cosas. Es decir, justificar cuántas materias vamos llevando. Porque si vos me decís que una carrera de 5 ya estás en 10 años y no tenés, si sos padre de familia, si sos sostén de familia, bueno, tenés un meritorio. ¿Y qué presentamos? Para transitar o para que no te saquen el vehículo, tenés que tener tarjeta verde o azul, tenés que tener carnet de conductor y recibo de seguro. Yo digo que le agreguemos la inspección vehicular y que el que no tiene inspección vehicular, su vehículo sea remitido al corralón, entonces que de ahí todas estas multas que se van a labrar vayan en forma directa al transporte público. Una manera de aumentar el fondo compensador. Claro, El fondo claro. Y digo lo mismo, si nosotros tenemos un serio problema vial y solamente nos acordamos de hacer la técnica, aquellos que se van a ir de vacaciones porque saben que en las rutas nacionales es obligación tener estas cosas, todos vamos corriendo a hacer ese día o en esas fechas. Bueno, hagámoslo para que el rosarino también esté seguro que todos los autos que circulan tienen una inspección vehicular. Bueno, y como para cerrar un poco, ¿no?, el tema de la semana que fue los animales silvestres, ahora como veterinario, no como concejal, ¿no? Claro, llamados por todos lados, nutria, yacaré, ¿qué fue lo que estuvo pasando en nuestra ciudad? Rápidamente voy a sintetizar y voy a hablar inclusive mezclando las dos cosas, concejal y veterinario. Es un fenómeno no visto. Nosotros, con un grupo de protectora, Verónica López Nobre, que es una persona muy colaboradora de mi grupo, superamos las 15 en días. Y hoy sigue estando esto una cosa increíble. Estos animales como han invadido a la zona céntrica, se han encontrado en palieres de pleno centro de la ciudad de Rosario. No tuvimos al principio una buena respuesta de fauna. Hasta tuve una desafortunada palabra que me dice, estos animales no son con riesgo de extinción. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Que el que tiene que morir que se muera? Claro. No es así, la sociedad nos está reclamando. Hoy hay un compromiso tanto de fauna como ya, digamos, de la municipalidad de poder recoger. Para aquel televidente que se encuentra una nutria o algún tipo de animal, vos nos decías que son inofensivos, no hay que maltratarlos fundamentalmente porque, bueno... Totalmente. Es decir, la mayoría... Nosotros recibimos 3. 1 en un estado muy grave, todo mordido, todo golpeado, y 2 que tenían pequeños golpes de importancia. Todos se murieron, los que los tuvimos internados. Eso nos hace pensar que estos animales no son para estar encerrados en un lugar que no corresponda. Normalmente, cuando entra un paliero a una casa, lo primero que hacen es darle escobazos. Claro. No se asusta. Y no es porque no es un animal que va a atacar, todo lo contrario, trata, digamos, de huir. Es un animal que no tiene una enfermedad infecto-contagiosa a distancia, pero hay que tener cuidado de agarrarla. Si no tienen experiencia, es un animal que muerde y es un animal que tiene unas garras importantes, muy infectadas porque son cavadores, entonces tienen garras de mucho riesgo. Lo importante es que la gente no le tenga miedo. Lo importante es que no le tenga miedo, que se comunique tanto. Por ejemplo, la GUM está preparada para eso y sabrá a quién derivar las cosas. Doctor, tenemos que cerrar ya, pero en otra oportunidad me hubiera gustado hablar con usted porque recorrió algunos colegios para interiorizarse sobre el tema bullying. Eso es importante también en otra oportunidad. Bueno, va a ser un gusto para mí. No va a faltar oportunidad para invitarlo nuevamente al concejal doctor Cosia. Carlos, te agradecemos muchísimo tu presencia. Muy amable. Nos vamos a un corte, Marce, muy pequeñito, pero ya volvemos con más Santa Fe.